Dios los bendiga, hermanos. Estamos bendecidos con estar en esta noche juntos como familia en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados en Cristo y siendo adoptados e hijos de nuestro Dios, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, de esas riquezas celestiales que nos esperan, de las cuales ya participamos hoy en día en nuestra vida terrenal. Participamos de la gracia, del amor de Dios, de su misericordia. Así que siempre, a pesar de cualquier circunstancia en que nos encontremos, siempre podemos decir, sin titubear, que estamos bendecidos por nuestro Dios. Queridos hermanos, continuamos con el Evangelio según Juan. Hemos visto bastante, hemos tomado de estudio y lo hemos hecho un poco más avanzado de lo que a veces acostumbramos en hacer. Este tipo de estilo no lo acostumbraría a tomar en una devocional, por ejemplo, o en un domingo en la mañana antes del sermón. Tomo la oportunidad que Dios nos da de poder ir un poco más en un sentido un poco más avanzado. Todos nosotros nos esforzamos mucho los jueves para estar aquí presentes, o si no estamos disponibles, yo conozco que muchos también están con nosotros en línea, y es por eso que si vamos a hacer el esfuerzo después de un largo día de trabajo o de actividades, yo creo que Dios quiere que participemos de carne, de poder avanzar con su santa palabra. Y es lo que hemos hecho. Hemos tomado las palabras de este libro precioso, solo unas cuantas porque no nos hemos movido más allá del versículo 1, pero aquí está el texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para este entonces quizá ya se lo sabe de memoria porque lo he leído bastantes veces. La primera frase, en el principio, alude a una promesa hecha por Isaías, una promesa de un nuevo Génesis, de una nueva creación que Dios iba a iniciar a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Prometió el profeta Isaías, nuestro antepasado, pues es parte de nuestra familia. A veces no lo vemos así. Vemos a Abraham, vemos a Adán y a otros en el Antiguo Testamento y pensamos que simplemente fueron alguien que vivió hace mucho tiempo, que vivía hasta de esas partes del mundo, y no lo vemos como familia, y todos ellos son nuestra familia en la fe, como nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 4, somos la misma familia y por lo tanto es nuestro familiar. Pero Isaías anunció de que en su Mesías a Dios iba a crear buenas nuevas, iba a crear una esperanza, iba a destruir los poderes destructivos del diablo, de Satanás y del pecado. Aquellos poderes destructivos de las tinieblas que pusieron en pausa el proyecto de nuestro Dios. Ese proyecto siendo de que Dios iba a poner al ser humano en este mundo para hacer su presencia personal, de que el ser humano estaba diseñado desde el principio a disfrutar a Dios eternamente en un sentido espiritual y en un sentido corporeal. Satanás y el pecado interrumpió eso, y lo que vemos aquí, lo que veremos en Juan y lo que estamos viviendo hoy en día, desde que Cristo resucitó de entre los muertos, era un reinicio de lo que sucedió en Génesis, una vida nueva, como lo predicó el apóstol Pablo en Romanos 6. Es por eso tan importante el arrepentimiento, es por eso tan importante el bautismo en el plan de salvación. Cómo está conectado nuestro Dios, el Espíritu Santo y el agua que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1, versículo 2, y donde este concepto de Génesis, de la creación, se lleva a cabo en este nuevo pacto en Cristo, que el Espíritu Santo y el agua están involucrados también en esta nueva creación. Detalles que veremos más adelante en la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo en Juan 3. Esas primeras palabras muy importantes pone el tono y el narrativo del resto del libro. Las otras palabras era el Verbo. Ya vimos que existe un contexto cultural griego y un contexto cultural griego y judío también. Muy importante entender qué es el Verbo. El Verbo tiene sinónimos. Podemos hablar del Verbo como la palabra en mayúscula,
O podemos hablar del verbo también o referirnos al verbo como el logos. No alude a un principio gramático, alude a mucho más allá, habla de algo que es metafísico o algo que es teológico o filosófico, habla de nuestro Señor Jesucristo. Estos son detalles que, como vimos, algunos pensadores de la antigüedad, judíos y griegos, tomaron en cuenta, y que si lo comparamos con algunos pasajes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, vemos que hay similitudes. Pero la Biblia, por supuesto, no copia de otros pensadores. La Biblia es la palabra inspirada de nuestro Dios. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es algo precioso llamado revelación. Dios revela a nosotros información que sería para nosotros, que seríamos incapaces de obtener por nosotros mismos. No importa qué inteligente eres, no importa qué conocedor eres, no vas a saber ciertas verdades divinas. Podemos llegar a ciertas conclusiones correctas, como dice en Romanos 1:20, donde Dios juzga al mundo por no deducir su existencia, al ver la creación visible, al ver el diseño de todas las cosas y no razonar sobre su existencia. Podemos llegar a ciertas verdades, pero necesitamos de la revelación. En este caso vemos que hay ciertas verdades que podemos obtener sobre el logos, sobre este verbo, pero que Juan, al continuar con este pasaje que estamos leyendo, nos da detalles adicionales y muy importantes sobre el verbo, que son esenciales para que nosotros entendamos lo que el Evangelio es. Y comentamos la semana pasada de que si no podemos dar una explicación muy a fondo de esto, por lo menos podemos decir que Juan nos está explicando que el verbo, quien es Jesucristo, no es meramente alguien quien vivió en el primer siglo, no es simplemente el hijo de un carpintero, no es simplemente el hijo de María, como los fariseos les encantaba decirle a Jesús en Marcos 6, tipo como ofensa. Cristo es más que eso. Cristo es el verbo. Cristo lo es el todo, la primera causa de todas las cosas. La primera causa y el agente responsable de la existencia de las cosas que se ven, como también de lo que no se ve. Y bueno, como dije, Juan nos da detalles adicionales sobre no solo qué es el verbo, porque eso sería incorrecto decir. El verbo no es una cosa. Más bien la pregunta es, ¿quién es el verbo? Esta es la revelación que tenemos en Juan capítulo 1. Los griegos hablaron mucho sobre logos, pero cosificaron a logos. Era un qué en vez de un quién. Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que el verbo es un quién. Y bueno, nos da más detalles sobre quién es el logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esto fue lo último que vimos la semana pasada. Ahora, el verbo era con Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, nos detalla algo que es misterioso y que es bastante difícil de aceptar, especialmente si eres un judío en el primer siglo. Para el griego también es difícil, pero más que nada para el judío. Siempre cuando predico utilizo este anillo. Este anillo lo compré en Israel y lo compré porque dice lo que dice en Deuteronomio 6:4, el famoso Shema de Israel, que es el credo, que es el versículo principal de la fe de los judíos. ¿Por qué es lo principal? Porque afirma sin titubear la existencia de un solo Dios. Ahora, piensen en eso cuidadosamente. Solo existe un Dios. Dios nos dice en Isaías 40, si no me equivoco, dice Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Todos los dioses, también dice Isaías, que ven en sus culturas en ese entonces, fueron fabricadas por las mentes humanas. No existen, solo existe un Dios. Y te lo repite una y otra vez. Lo que Dios demostró en las plagas en Egipto fue su soberanía y su sola existencia. De que estos dioses que ustedes, estos cientos de dioses que ustedes creen en Egipto,
no existen, y se los voy a comprobar a través de cómo estoy derrotando según sus dioses, porque realmente era una respuesta en contra de sus deidades, estas plagas. Dios estaba estableciendo su soberanía, y es lo que hace de principio a fin del Antiguo Testamento. Pero un judío, volviendo aquí al versículo, si lee esto de que era el verbo y el verbo era con Dios, se vuelve algo un poco difícil de comprender. Un judío diría: yo creo en un solo Dios, y bueno, el verbo era con Dios, no sé qué significa exactamente, pero si ya había confusión ahí, pues ¿qué es lo que dice el resto del versículo 1? Y el verbo era Dios. Aquí lo que nos enseña en la tercera parte del versículo 1 es una gran realidad sobre la deidad. Eso es de que a pesar de que existe un Dios, existe pluralidad en este mismo Dios. Y esta pluralidad que existe en Dios, el Nuevo Testamento lo llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algunos que han tomado muchas ilustraciones para explicar esto. Luego, cuando acabemos el versículo 3, como les prometí la semana pasada, vamos a entrar a un estudio bastante profundo sobre lo que nos enseña este texto, y más que nada sobre la palabra Trinidad, si es algo bíblico o no, utilizar ese tipo de terminología. Pero hay bastantes dificultades que surgen aquí, lo ha habido para los judíos como también para los cristianos, y aún hasta este día. Por ejemplo, han tomado algunos la ilustración de una naranja, de que puedes dividir o puedes partir una naranja en 3 pedazos, y puedes tomar un pedazo y decir: ok, es 100% naranja, y es de la misma naranja, la segunda parte es la misma naranja, son 3 partes, pero son de la naranja singular. Entonces toman un ejemplo así y dicen: esto es lo que la Biblia nos quiere dar a entender sobre Dios. Y bueno, a pesar de que la ilustración te ayuda a tratar de conceptualizar, porque para eso son las ilustraciones como tal, te ayudan a conceptualizar esto, no es un ejemplo perfecto. De hecho, de una vez les digo, no existe ejemplo perfecto para esta doctrina. ¿Por qué? Porque en la Biblia te menciona sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en ningún momento la Biblia te dice que tienes que partir la deidad en 3. En ese caso, si dividimos la deidad en 3, como en la ilustración, entonces el Padre sería 1/3 Dios, el Hijo sería 1/3 Dios, y el Espíritu Santo sería 1/3 Dios, y no es algo que la Biblia nos enseña. Se ha utilizado el ejemplo del agua, en que el agua puede ser como el vapor, puede ser también tomar forma sólida, etcétera. Pero no es un buen ejemplo también, porque estamos enseñando de que la esencia divina puede cambiar y que no es inmutable, algo que ya hemos estudiado hace unos meses. Existen varios ejemplos, y es por eso que es necesario entrar en un estudio profundo sobre esto. Por lo pronto, podemos respetar lo que el contexto nos dice, y que cuando dice el verbo era con Dios, nos enseña de que en Dios existe solo un Dios. Juan nunca cambia su tono monoteístico en todo el libro, pero que en Dios existe una pluralidad de persona y de personalidad. Y lo explica el Nuevo Testamento a través de lo que ya mencioné sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ningún momento, en el primer capítulo de Juan, habla Juan sobre más de un Dios. En ningún momento lo hace. Pero sí enseña que dentro de Dios existen entidades distintas. No es una contradicción esto, porque no estoy diciendo que hay 2 o 3 dioses. Hay un Dios que dentro de este Dios, misteriosamente, sin ningún ejemplo perfecto que podemos utilizar, existe el gran misterio de que hay pluralidad. Primer capítulo de Juan, como lo vimos la semana pasada, se habla sobre el Padre. En Juan capítulo 1, versículo 14, en ese mismo versículo se habla sobre el Hijo unigénito de Dios,
que también es referido como Dios, como lo veremos en unos minutos. Y también en versículos 30 en adelante se habla sobre el Espíritu Santo. A todos ellos, el apóstol Juan, a través de su libro, les atribuye el estatus de deidad. Cada uno en singular, en una manera distinta, son referidos como Dios, son atributados con características o perfecciones que solamente Dios puede tener, pero todo a la vez enseñando en un tono o en un mensaje monoteístico, eso es de que solo existe un Dios. Mucha clarificación se ocupa aquí, no existe ilustración ni francamente explicación perfecta para esto, pero sí podemos respetar y sistematizar con el tiempo y con mucha oración, por supuesto, toda esta información y llegar a ciertas conclusiones sobre ella. Pero tengan esto en mente solamente, de que el Verbo era con Dios, enseña de que el Hijo de Dios es Dios, pero es distinto de lo que la Biblia llama el Padre y es distinto a lo que la Biblia llama el Espíritu Santo. Si no hay distinciones entre ellos, solo pregúntense eso. ¿Por qué la Biblia hace esa distinción? Pregúntense eso y verán que no podemos intercambiar o convertirnos en politeístas después de una explicación así. Entonces, en Dios existen distinciones personales, no es una contradicción. Pero se hablará más a fondo de eso, como es un super mega tema esto, no lo voy a hacer ahorita, va a ser después del versículo 3. Porque nuestro enfoque todavía será cristológico. Juan continúa su gran versículo inicial con una última declaración que es sumamente importante tomar en cuenta. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se requiere mucha clarificación aquí, no es muy difícil, pero sí entiendo cómo puede haber ciertas confusiones con la terminología que utiliza Juan, o más bien la traducción que hubo del griego hasta este entonces del español. ¿Qué tipo de confusión me refiero aquí? Bueno, me acuerdo hace mucho, en la pandemia, cuando estábamos nomás el hermano Alfonso, el hermano Arturo, su servidor, la hermana Brenda y el hermano César, estábamos allá arriba dando estudios bíblicos, dando los servicios de adoración, cuando la pandemia era insegura y todo eso. Me acuerdo en ese entonces que estaba dando un estudio de Marcos y estaba dando una exposición sobre la deidad de Cristo. De que a pesar de que en Marcos no se atribuye como un libro que habla sobre su deidad, lo hace bastante, desde el principio hasta el fin. Y creo que una vez mencioné de que Cristo era Dios y se hizo hombre. Y me acuerdo que una persona, puedo entender y a la vez no entender, pero una persona dijo, ¿cómo que Cristo era Dios? Cristo nunca dejó de ser Dios. Y veo dónde surgió la confusión, porque dije, Cristo era Dios y se convirtió en Dios. Similarmente lo que vemos aquí, el Verbo era Dios. Queridos hermanos, quizá la confusión no surgió en su mente, ni en su corazón, pero cuando dice, el Verbo era Dios, Juan no nos está diciendo de que como que era Dios y dejó de ser Dios. Eso no es lo que Juan nos está diciendo. Noten el contexto. Juan está hablando sobre el principio. No está hablando sobre el principio de Jesucristo, pues Cristo es el alfa y el omega. Cristo no tiene principio, Cristo es Dios, como ya lo hemos visto solamente en estas frases, y luego como que Juan sabe que uno se va a confundir y luego lo vuelve a suplementar en los siguientes versículos, como veremos en unos minutos. Pero aquí claramente está hablando sobre el principio de la creación, y que ya desde el principio, ya desde Génesis 1, era el Verbo, de que existía el Verbo, y que cuando existía el Verbo, que siempre ha existido eternamente,
era Dios. O sea, en ese entonces, antes del principio, Cristo era Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. No nos está diciendo que Cristo era y luego dejó de ser Dios. Yo entiendo la confusión. Y la confusión, fíjense que surge también en las versiones de inglés, con otro pasaje que cada rato estoy leyendo, en Filipenses 2. Entonces vamos a aclarar esto. Esto pues ya lo hemos visto mucho. Primeramente, no podemos dudar de la deidad de Cristo. No podemos tomar la interpretación de que dejó de ser Dios por la frase el verbo era Dios, porque a través de todo el libro, desde el principio al fin, Juan nos declara su deidad. Juan nos declara de que Él es preexistente, de que Cristo ejerce o proporciona o demuestra omnisciencia, demuestra omnipotencia, demuestra omnisciencia. Son atributos que no puede dejar Cristo, porque es ilógico que Dios deje de ser Dios. Si Dios deja de ser Dios, entonces nunca fue Dios. Sería ilógico decir algo así. No puedes retirarte de tu naturaleza, y esto es claramente algo que es evidente o claro aún en lo que es la naturaleza divina. Juan en ningún momento dejó de hablar o dejó de referirse de Cristo como Dios, como alguien menos que el mismo Dios en la carne. Ahora, como dije, a veces surge la confusión por pasajes como Filipenses 2, versículo 7. La frase paulina donde dijo, se despojó a sí mismo. Podemos ir al texto si quieren, en Filipenses 2, versículo 7. Lo he leído creo que 1,000,002 veces aquí en la iglesia. Pero en Filipenses 2, desde el versículo 5 al 7, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está dando un ejemplo sobre la humildad y aprovecha a enseñarnos sobre la humildad y al mismo tiempo enseñarnos sobre una gran verdad del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Continúo leyendo versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en la versión de inglés, en la frase del versículo 7, donde dice, se despojó a sí mismo, en inglés muchas versiones dice, he emptied himself. Traducido literal al español, que se vació a sí mismo. Viene esa traducción por la palabra griega aquí de la frase que es kenosis. Este pasaje de hecho es referido como el gran pasaje kenótico. Pero eso de empty himself, o eso de despojarse a sí mismo, que es una mejor traducción, por lo menos no trae para con nosotros una confusión teológica. Creo que el español hace un mejor trabajo que algunas versiones en inglés. Pero aquí no nos quiere dar a entender que Cristo dejó de ser Dios, de que Cristo en la gloria eterna, con su Padre Celestial y con el Santo Espíritu, disfrutando de una gloria y de una felicidad eterna e ininterrumpible, no es como que Cristo dejó eso, no es como que dejó su naturaleza divina. Sería algo contradictorio decir eso. Lo que kenosis significa en griego y en el pasaje es que Cristo se privó de ciertos privilegios o prerrogativas divinas. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, en el principio, Cristo disfrutaba de una gloria eterna con el Padre. En unos minutos vamos a ver Juan 17, versículo 3 al 5. Jesús en el Getsemaní afirma esto, de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, existía antes de la creación y disfrutaba de una comunión perfecta con el Padre Celestial. Cristo es preexistente. Ese es un privilegio de la deidad, porque cuando Cristo asumió la naturaleza humana, dejó a un lado eso.
una prerrogativa o un privilegio divino. No dejó su naturaleza, dejó estos privilegios que son naturales para la gloria de Dios, y vino y nació aquí y pasó por todos esos sufrimientos que hemos detallado en estudios pasados. Nos dice Isaías 6 y Ezequiel 1 de que Dios disfruta de la adoración continua de los ángeles. Cristo, cuando asumió naturaleza humana, dejó a un lado o se privó de ese privilegio de recibir adoración continua. Y cuando vino a este mundo, ¿qué es lo que vemos? Maltratos continuos de los fariseos, traiciones por parte de Judas Iscariote, todo lo completo. Claro que en ciertas circunstancias Cristo fue atendido por ángeles, como en su nacimiento en Lucas 2, después de la tentación en Mateo 4 y en el Getsemaní también, ángeles se acercaron a él y le sirvieron. Pero estamos hablando de un privilegio que es continuo, que sucede en la gloria celestial. Cristo, kenosis, se privó de eso. Entonces, cuando vemos, solo para dar un resumen, cuando en Juan 1.1 dice que el verbo era Dios, no quiere implicar de que Cristo era Dios y que dejó de ser Dios. Está hablando del contexto de lo que es el principio de la creación del universo, y que en el principio, o más bien antes del principio, ya era Dios, Cristo. Y aquí en Filipenses 2, donde a veces se tratan de combinar ambos textos para fortalecer una doctrina errónea sobre Cristo, aquí lo que se requiere de entender es que kenosis significa una privación, de que Cristo se despojó a sí mismo, o sea, no implicando que dejó su naturaleza divina, ni su omnipotencia, ni su poder, ni etcétera, sino que dejó a un lado esas prerrogativas divinas. En Job, como hemos visto, Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. Se presentaba delante de Dios, lo vemos en Job 1 y en Job 2. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, Satanás estaba constantemente atacándolo. Si no era en forma directa, era a través de los fariseos, era a través de las ciertas circunstancias que ocurrían también. Y podemos ver muchos más ejemplos como esos. También Cristo se despojó a sí mismo de ejercer la totalidad de sus atributos divinos. Por ejemplo, el hecho de que Cristo pudo morir, porque Dios por naturaleza no puede morir. Sin embargo, cuando se despojó a sí mismo, Cristo se hizo sujeto a la naturaleza humana y se hizo sujeto, por ende, a la muerte. Cristo también dependió totalmente del Espíritu Santo para poder ejercer milagros, para poder saber de ciertas cosas. Por eso el Espíritu Santo participa de una manera muy especial en estas narrativas del Evangelio, todo lo cual lo veremos en más detalle con el tiempo. Y hablando de tiempo, nos quedan unos minutos más, pero creo que hemos dejado el punto en claro. Lo último que puedo decir es el último punto aquí en Colosenses 2.9. Si la aclaración de Juan 1.1 y la aclaración de Filipenses 2 no es suficiente, Pablo una vez más viene al rescate y nos dice en Colosenses 2.9 que toda la plenitud de la deidad habita o está presente corporalmente en Cristo Jesús. Nunca, queridos hermanos, nunca abandonó nuestro Señor Jesucristo su divinidad. Nunca lo hizo. Bueno, oficialmente ya acabamos con el primer versículo. Continuamos con el segundo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una clara declaración de su deidad. Dice: este era en el principio con Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Bueno, todo lo que hemos dicho, pero ya declarado ya en manera directa. Juan está hablando sobre una palabra que ya he utilizado muchas veces, pero está hablando sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una ilustración que pude haber utilizado aquí en la pantalla y la verdad se me olvidó, pero si tenemos una línea así nomás horizontal,
podemos marcarlo como principio y podemos marcarlo como fin. Cristo no está fuera de esa línea. Cristo no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Quiere decir que Cristo, si no tiene ni principio ni fin, quiere decir que es eterno. Y si es eterno, es como nuestro Padre Celestial. Cristo es preexistente. Eso es de que antes de que existieran las cosas que conocemos hoy en día, tanto lo espiritual como lo material, tanto como los seres humanos como los ángeles, porque queridos hermanos, los ángeles no son divinidades, tuvieron un principio, ciertamente tienen una naturaleza majestuosa y poderosa, como vemos en las Escrituras, pero tuvieron un principio, no son preexistentes, como nuestro Padre Celestial, como Cristo y como el Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios, de que Cristo ya existía antes del principio. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y en Juan se ve todo esto. Juan 17, versículo 5, acompáñenme ahí. Juan 17, 5. Un momento muy importante antes de su crucifixión. Cristo está orando sacerdotalmente y revela un hecho que ya había sido evidente en el primer capítulo, pero que él mismo lo dice en este capítulo, Juan 17, versículo 5. Dice pues, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y fíjense aquí, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El principio de Cristo no es Belén. En el principio era el Verbo. Cristo no tiene principio porque Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, Cristo es eterno. Y si Cristo es eterno, Cristo es preexistente. Que una vez más significa de que existía antes de la existencia de todas las cosas materiales y espirituales también. Vuelvo a leerlo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Afirmamos una vez más este mensaje misterioso del monoteísmo de la Biblia, de la existencia de un solo Dios, pero que dentro de este Dios existen distinciones personales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son simplemente otra ilustración que se usa mucho es como una persona puede ser, por ejemplo, yo puedo ser un día un padre, pero a la vez soy un hijo de mi padre y a la vez puedo ser un abuelo de alguien más. No es así la deidad, de que estamos hablando de una sola persona o de un solo miembro que ejerce diferentes máscaras o diferentes identidades. Hay distinciones personales aquí, dentro de la deidad. Aquí lo vemos aquí. Yo, dice Cristo, distinto del Padre, que no somos intercambiables en persona, quizá en naturaleza, pero en persona no, que tuve una gloria contigo antes de la creación. Ahora, Juan 1, versículo 1, ya lo leímos, pero cuando dice la frase, y el verbo era con Dios, una frase muy interesante en el griego, dice proston theon. Literalmente la traducción es que Cristo estaba cara a cara con el Padre. Esa es la traducción literal de eso, proston theon. Mismo Dios, pero distinto a la vez del Padre y del Espíritu Santo, de que sus personas o estos nombres no son intercambiables, de que Cristo es preexistente y es coeterno, copoderoso con el Padre y con el Espíritu Santo. Estaba cara a cara con Dios. Y si tomamos en cuenta esa frase, es una frase que se repite bastante en el Antiguo Testamento. Se nos advierte desde Génesis, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Nadie la vio. Hay instantes como con Jacob, cuando luchó con el ángel de Dios,
donde luego dice que vio cara a cara a Dios, pero es una expresión antropomórfica, donde se dio cuenta de quién era Dios. Pero literalmente, de que alguien vio a Dios en el Antiguo Testamento o hoy en día es imposible. Nadie puede ver a Dios y vivir. Su gloria es tan intensa que nadie puede verlo. Es por eso que Dios, cuando se manifestaba en el antiguo pacto, utilizaba una nube, porque era demasiada su gloria. Aún los seres angelicales, como los querubines, se tenían que cubrir ante la presencia de nuestro Dios, en Isaías 6 y en Ezequiel 1, y también en Apocalipsis capítulo 4. Pero si alguien puede ver cara a cara a Dios, tiene que ser Dios. Solo Dios puede contemplar su propia presencia. Si Cristo puede estar cara a cara con Dios, Él es Dios. Y en Juan 1:14 dice: nadie ha visto a Dios más que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, que está en una cercanía filial, única y ontológica. Aquí lo dejaremos. El siguiente mes, si Dios nos permite, vamos a continuar con este gran estudio, que no es gracias a mí, es gracias a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga.